Gracias. La palabra que traigo esta noche es una continuación de unos sermones que Dios me regaló, de unos mensajes. Son 4 en total. Gracias a Dios, pues he podido darlos continuamente. Este es el tercero y es acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Alguien alguna vez ha leído acerca de eso? Está en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. La iglesia de Éfeso. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ustedes el 2, por favor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hasta el 5, por favor. Es bastante confrontante. Pueden tomar asiento, gracias. El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis es demasiado confrontante, porque realmente cuando miramos los mensajes a las 7 iglesias nos damos cuenta que en la tierra no hay una iglesia que cumpla al pie de la letra todo lo que dice el Señor. En las 7 iglesias el Señor dice: pero tengo algo contra ti. O sea, esa es la verdad. En las 7 iglesias el Señor siempre dice: es que tengo algo contra un grupo de personas que están dentro de la iglesia, que no están cumpliendo todo lo que la palabra dice. Pero también hace una separación entre los que hacen y entre los que no las hacen. Siempre los últimos versículos, como el versículo 6, ahora sí lo puede poner, por favor, dice: pero tienes esto. Siempre recalca algo bueno. Siempre el Señor le dice: pero siempre hay un remanente, un grupo pequeño, un grupo de personas que aborrece lo que yo aborrezco. Siempre hay un grupo de personas que aborrece a Jezabel, que aborrece a los Nicolaitas, que aborrece la falsa doctrina. Sí, siempre hay un grupo de personas que se guarda, que marca la diferencia. ¿Sí? Pero lo que me llama la atención en este mensaje a Éfeso es que su apariencia es la apariencia de una novia distraída. El título de la predicación se llama La novia distraída. Lo vamos a escribir así, hermana Lorena: Éfeso, la novia distraída. Éfeso, la novia distraída. Entonces yo quiero que miremos algo rápidamente, no lo voy a demorar. ¿Por qué en la Biblia continuamente aparece la comparación entre la iglesia y una novia? Bueno, esto es sencillo para que todos podamos entender. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2, en Nueva Traducción Viviente, 2 Corintios 11:2 dice esto: pues los celo con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Porque el apóstol Pablo quizás no encontró, o la mejor manera de explicarle a la iglesia de que tenían un dueño era esta: que la iglesia es como una novia que está esperando atentamente y está esperando pacientemente a que Cristo la despegue
despose. Ese día va a ser cuando Cristo venga por su iglesia, ¿cierto? Ese día va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces tenemos claro por qué la novia distraída, porque la iglesia es la novia de Cristo. Amén. ¿Quedó claro? La iglesia es la novia de Cristo. Perfecto. Ok. Lo que me llama la atención, volvamos a Éfeso, perdón. Apocalipsis 2, eso, 2:6, puede poner el 5 estaría bien. O mejor el 2, perdonen, el 2. Vamos a empezar a detallar por qué la novia distraída. La Biblia no dice exactamente o no menciona exactamente la palabra distracción, pero la actitud de la iglesia era la actitud de una iglesia distraída. Entonces, quiero que tenga claro esto. Éfeso no era una iglesia infiel, no lo era, sino que era una iglesia distraída. No era una iglesia que había caído en un pecado moralmente incorrecto. No estamos hablando de fornicación, no estamos hablando de adulterio, no estamos hablando de falsa doctrina. No estamos hablando de eso, porque el versículo 5 dice: pero tú aborreces las obras de los nicolaitas. O sea que la doctrina de ellos era una doctrina sana, una doctrina buena. Ellos defendían su creencia así como ustedes, ¿verdad que sí? O sea, en pocas palabras, eran buenos cristianos con conocimiento. ¿Ok? Perfecto. Pero el problema se encuentra es cuando el Señor dice: pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. ¿Cierto? Y yo creo que todo el mundo ha escuchado cientos de predicaciones acerca de esto, pero el problema no fue dejar el primer amor por una infidelidad. El problema no fue dejar de amar a Dios porque se enamoró de otra persona. Ese no es el problema. El problema fue que perdieron el enfoque de quién era Jesús. Jesús es el esposo, ¿cierto? Y las hermanas que están aquí, ¿qué quieren recibir de un hombre? Vamos, alguien que me ayude. Quieren recibir seguridad, amor, atención, estabilidad, provisión. Entonces el primer amor se deja cuando perdemos de vista lo que significa tener un esposo. La iglesia se desenfoca y se distrae cuando olvida o cuando comienza a ignorar que Cristo es el que le provee, el que le sustenta, el que la protege, el que la cuida. La iglesia comienza a distraerse cuando comienza a buscar las cosas que el esposo le da en otros lugares. ¿Sí? ¿Sí estamos juntos todos? Ok, perfecto. Ok. Jesús no dice perdieron el primer amor, sino que dice dejaron el primer amor. No se le fue arrebatado el amor, sino que ella misma lo fue dejando a un lado. Entonces podemos ver que ellos estaban haciendo las cosas para Dios. Ellos estaban sirviendo, ellos estaban cantando, estaban tocando, estaban lavando los baños, estaban colocando las sillas, pero se preocuparon más en el hacer. Entonces Éfeso era un ministerio sólido. Diga conmigo, un ministerio sólido. Pero el problema es cuando dejamos de amar a Jesús por el servicio que le damos a Él. Ustedes no han escuchado esa famosa frase que el amor no es solo de palabras. Es un dicho secular. No es solo de palabras, sino que son de acción. ¿Es de acciones? ¿Es de hechos? Bueno, básicamente esto era lo que le estaba pasando a ellos. Ellos decidieron demostrarle el amor a Dios con su servicio, y quizás eran los mejores servidores de toda la Biblia,
Pero ese servicio se convirtió en una carga, en una rutina. Ese servicio ya no era por amor, para agradarlo a Él, sino por responsabilidad de quién era Él. ¿Cómo así? Pues como Él es Dios, yo tengo que servirle porque Él es Dios. Y no, yo tengo que servirle porque lo amo, sino porque Él es Dios y de pronto me puede castigar, de pronto puede enviar no sé, a mis hijos al mundo o lo que sea. Entonces la gente le está sirviendo a Dios con un enfoque equivocado. La gente le está sirviendo a Dios, o las personas quieren venir a la iglesia con un enfoque equivocado. Yo no le sirvo porque Él es Dios. Escuche esto para que no se malinterprete. Yo no le sirvo porque Él es Dios. Él puede ser Dios y será Dios para siempre, pero yo le tengo que servir es porque yo lo amo. No por lo que Él es, sino por lo que yo lo amo a Él. Porque yo lo amo a Él, perdón. Porque yo quiero agradarlo a Él. Porque yo quiero hacerlo sentir bien con mi servicio. ¿Sí estamos aquí? Ok. Entonces, el amor de la iglesia de Éfeso no fue algo que le arrebataron. Fue algo que ella misma dejó. Así como le pasó a Éfeso, nos ha pasado a muchos de nosotros. No nos arrebataron el amor a Dios, sino que nosotros lo fuimos dejando porque nos fuimos distrayendo con las cosas del mundo, con el trabajo, con los afanes, con los hijos. Entonces fuimos dejando el amor, nos fuimos enfriando y no nos dimos cuenta cuando dejamos el amor. Entonces llegamos a la iglesia a hacer las cosas para Dios, pero sin el corazón lleno de amor para hacer esas cosas para Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok. La falta de amor o abandonar el primer amor no es algo que ocurre de un día para otro, es algo que es progresivo. Algo que empieza mínimo y luego va creciendo, comienza como algo pequeño y luego va creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando la persona se da cuenta, ya está en el altar, debajo del altar, en las sillas, y no siente la misma pasión por escuchar las palabras de Dios o para hacer o presentarle un servicio a Dios. Entonces básicamente eso es dejar el primer amor. Es algo que es una decisión que tomamos nosotros en dejar el primer amor. Por eso cuando oramos ya no sentimos lo mismo. Por eso cuando cantamos, cuando predicamos, cuando servimos, cuando evangelizamos, ya no sentimos lo mismo. Porque nosotros fuimos seducidos y distraídos a otra cosa, a otra persona, a otro lugar. Entonces cuando venimos a servirle a Dios, nuestro corazón está en nuestro lugar y no está en el servicio a Dios. ¿Sí? Entonces hay algo que me impacta. El amor a Dios es algo tan impresionante que el mundo no te lo puede quitar. Porque aquí el mundo no le quitó el amor a la iglesia de Éfeso. Ellos mismos entregaron su amor. Ellos mismos decidieron abandonar su primer amor. ¿Y saben por qué fue? Por el descuido. Por eso es Éfeso la novia descuidada. Porque ya no se estaba deleitando en el servicio a Dios, así como una novia muchas veces no se deleita en atender a su esposo. Entonces cuando no te deleitas en servir y ayudar a la persona que amas, te distraes en otras cosas. Pero lo que me impacta es que no es el mundo que te lo arrebata. Ese concepto está equivocado. Y hemos justificado a la gente que se va al mundo y a la gente que peca con la gracia de Dios, pero no es así. La gente decide abandonar su amor. El mundo no les arrebata nada. Es la misma persona que decide dejar su amor. Entonces las personas vienen y dicen: es que estamos desanimados, es que no nos sentimos bien. Bueno, ¿qué es lo que te está causando distracción? Lo que está robando tu atención. ¿Qué es lo que te distrae y lo que te hace querer complacer a otras cosas, a otras personas? ¿Qué es lo que te causa deleite en lugar de Dios? El problema no fue dejar el primer amor, sino la distracción.
Entonces no fue el mundo quien les robó el primer amor, sino que fueron ellos quienes los dejaron. Ok. Número 2, dice, recuerda de dónde has caído. Hay algo que me llama la atención. ¿Por qué el Señor usa la frase caído? Me lo estaba guardando para hoy. Porque la madurez en el Evangelio no se mide por las obras que yo puedo hacer, las buenas obras, sino que se mide por el amor que yo le tengo al Señor, o sea, por la relación íntima que yo tengo con Él. La madurez, ya lo enseñé, no es una rabieta, no es portarse bien. La inmadurez no es una rabieta, sino la inmadurez es estar incompleto y la madurez es estar completo. ¿Sí? Yo lo enseñé. Entonces, el nivel espiritual de una persona no se mide por lo que pueda hacer, sino por cuánto ama a Dios y cuánto es su relación con Él. Por eso Él le dice, ¿de dónde has caído? Mira, estabas aquí porque me amabas y terminaste aquí porque me dejaste de amar. Por eso Juan se le acostaba en las piernas al Señor, en los hombros, y fue el último apóstol en morir con la revelación más grande para la tierra, que es el Apocalipsis. O sea que Juan amaba más al Señor y por eso estaba en un nivel más alto de revelación. Si nunca has recibido una revelación, entonces tienes que examinar tu amor. Bueno, eso estuvo difícil, ¿verdad? La palabra recuerda implica volver con la mente al lugar donde comenzó el descuido. Un recuerdo es eso, ¿cierto? Retroceder al pasado y mirar y examinar ese recuerdo. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde comenzó el descuido? Entonces, quiero que retrocedas por un momento. Si eres una persona que se te dificulta orar, si eres una persona que dejó esa relación con Dios, si eres una persona que dejó de buscar a Dios, quiero que vuelvas al pasado y examines tus recuerdos. ¿Dónde inició tu descuido? Quizás inició posponiendo tus horas de oración. Quizás inició abandonando los días de servicio donde recibías la presencia de Dios. Quizás inició cuando aplazaste y aplazaste tu devocional. No, hoy no porque es festivo, mañana sí. No, pero hoy tengo mucho trabajo, pasado mañana sí. Entonces ahí es donde comienza el descuido. Examínate y retrocede al pasado y mira dónde comenzó el descuido que te derrumbó, que te tumbó de la posición que Cristo te había puesto. ¿Sí estamos o no estamos? La distracción produjo una caída. No fue una caída moral, no fue una caída sexual, no fue una caída económica, no. Fue una caída en la comunión. Las personas se preocupan por las caídas públicas. Las personas se preocupan más por las caídas públicas, por lo que todo el mundo se entera, por un pecado escandaloso. Pero mira lo que hizo, pero mira, pero aquello. Pero esas personas que critican a los que caen públicamente ya cayeron en la comunión con Cristo. O sea, no tienen comunión con Cristo. Entonces lo que Cristo recalca no es nuestra debilidad que nos hace pecar. Lo que Cristo ataca directamente es nuestra falta de comunión con Él. Sí, o no, hermana Irene, sí. Jesús usa la palabra caído. Entonces yo quiero que recuerdes o que mires o que te examines y veas de dónde has caído. La primera vez que viniste a la iglesia y sentiste algo como extraño, como paz, como aliento, como amor, como te sentiste como entendido, ¿qué pasó con eso que sentiste? Cuando el Señor te comenzó a tocar, te comenzó a llenar y comenzaste a crecer espiritualmente, y de repente Dios se te aparecía en un sueño, en una visión, de repente Dios se comenzaba a revelar a ti. ¿Qué pasó con eso?
Lo que pasó fue que te descuidaste, que fuiste una persona que no prestó atención a lo que requería el esposo de ti. Los divorcios son por eso, porque antes de una infidelidad está la distracción. Cuando una persona va a ser infiel, primero comienza a mirar en otras personas lo que a su esposo o a su esposa le hace falta. Entonces se distrae porque mira en otro lugar lo que en su casa no hay. Lo mismo pasa en la presencia de Dios y en la iglesia. Las personas se distraen porque de pronto en la iglesia resulta que entró en una temporada donde solo era oración y ruego, donde la gente se la pasaba llorando. Pero un día fue al mundo a verse un partido con sus amigos y se dio cuenta que ellos se reían más, que ellos la pasaban mejor con licor, con trago, pero en la iglesia solo se llora. Entonces dice, no, yo me voy para donde hay diversión, para donde hay alegría. Se distrajo porque sintió una carencia de lo que él o ella creían que necesitaban. No estamos, sí estamos. Vamos a avanzar porque la hora se va a ir. Entonces, el llamado de Jesús para la iglesia es: recuerda, antes de pedir un cambio, el Señor te invita hacia que retrocedas a cómo era tu relación con Él antes. ¿Cómo era tu relación con Jesús antes? Pasabas más tiempo orando, no te perdías un servicio en la iglesia, danzabas en la alabanza, te sentías ansioso por llegar a la iglesia y adorar a Dios. ¿Cómo era tu relación antes? Ok, Dios te manda a retroceder, Dios te manda a recordar y Dios te manda a arrepentirte. Miren, la palabra arrepentimiento es la palabra más mal interpretada de la Biblia. Usted lo puede googlear. Es la palabra más mal interpretada. Yo le voy a decir por qué. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza, es cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la palabra original de arrepentimiento es metanous. Escúchame bien. La palabra meta significa cambio y la palabra nous significa mente. Al español es arrepentimiento, pero la palabra original quiere decir cambio de mente. Entonces el arrepentimiento no es que yo me voy a poner a llorar porque pequé y luego seguir haciendo las mismas cosas. Es mejor que no llore, es mejor que se arrepienta. ¿Qué quiere decir eso? Que cambie de mente. Sí. Entonces las personas cuando escuchan la palabra es mejor que te arrepientas, se ofenden. Pero realmente lo que la iglesia o lo que Cristo quiere decir es: deberías de cambiar la manera de pensar que tienes, porque esa manera de pensar es lo que te está destruyendo. ¿Sí? Ok. Entonces la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Ay, Dios mío, gracias Señor. Cambio de mente. Entonces miren esto es hermosísimo lo que el Señor hace con la iglesia de Éfeso. Jesús no les dice recuperen el primer amor. Jesús les dice arrepiéntanse. Jesús les dice cambien de mente. El problema no es dejar el primer amor. El problema es la mentalidad que tenemos como cristianos hoy. Entonces ustedes escuchan que el pastor, nuestro pastor, siempre le está diciendo a la iglesia que hay que renovar la mente y que hay que cambiar la mentalidad, que hay que sacar la mentalidad de pobreza. Bueno, eso es arrepentirse. No solo nos arrepentimos por nuestros pecados, también nos arrepentimos por la condición en la que estamos, por las decisiones que tomamos, por las cosas que hacemos. Literalmente, Dios nos está llamando a cambiar de dirección. Dios nos está diciendo: hey, por ese camino no es, vámonos por este. Cambia tu mente. ¿Por qué? Porque el problema no comienza en las cosas que haces, sino que el problema comienza en lo que piensas. El problema comienza en la mente.
dejar el primer amor, dejar de amar a Dios, dejar de buscar a Dios, dejar de seguir a Dios y tratar de vivir como Dios manda, comienza en la mente. Cuando alguien te mete un pensamiento equivocado en la mente, cuando alguien te dice una palabra que genera en ti contradicciones en tu mente, ahí comienzas a abandonar el primer amor. ¿Sí? Ok. Entonces, quiero que miremos algunos de los pensamientos que tenía la iglesia de Éfeso. Hermana Lorena, ¿me puede retroceder al 4, porfa? Al 3, perdón. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Estos son los pensamientos que tenía la iglesia de Éfeso. Ella era una iglesia que sabía que tenía que sufrir por Cristo. Era una iglesia que sabía que tenía que ser paciente para esperar las promesas. Era una iglesia que trabajaba duro como los miembros de Alcanzando lo Imposible. Era una iglesia que servía con ganas, sin ganas, con fuerza y sin fuerza. Y era una iglesia que respetaba el nombre de Jesús y que no desmayaba. Pero ellos pensaban que servir era más importante que estar con Cristo. La iglesia de Éfeso pensaba, y las personas de Éfeso pensaban, que hacer cosas para Dios era más importante que sentarse a escuchar la palabra de Dios. Que es presentar un servicio, así como la hermana Leonor, bien bonita, bien hermosa hermana. Dios la bendiga. La voy a poner de ejemplo, ¿sí? La halagué para que aguantara el ejemplo. Entonces la iglesia de Éfeso pensaba que por las cosas que hacían o la devoción que tenían hacia Dios en cuanto al servicio, era más importante que venir a orar a las 3 de la mañana. Era más importante que cerrar tu puerta y hablar con Dios de la manera más sincera y decirle: Dios, no puedo hacer esto, se me hace difícil dejar aquello. Señor, ayúdame a cambiar mi carácter. Señor, dame sabiduría para hablar con mis hijos. Entonces la iglesia de Éfeso tenía ese problema. Era más importante servir a Dios para ellos que buscar a Dios en intimidad. Era más importante defender la doctrina. Por eso el versículo 5 dice: tú que aborreces las obras de los nicolaitas, o sea, tú que aborreces una falsa doctrina, tú que aborreces las religiones falsas, eso es bueno para mí, pero eso no es lo más importante. Y si usted mira, hay muchas congregaciones que sirven a Dios con toda su fuerza, que predican la sana doctrina y que trabajan por Dios sin cansancio. Pero el error está en creer que esas cosas que haces para Dios pueden reemplazar la comunión que tienes que tener con Dios. Bueno, porque el problema del primer amor no eran las emociones, ¿cierto? Por las emociones, por lo que sentimos, es que hacemos las cosas. Por eso el emocionalista es peligroso. El que se siente enamorado de Dios hoy va a llegar temprano, va a organizar toda la iglesia, le va a hablar bonito a los hermanos. Pero si no te sientes enamorado mañana, no vas a hacer lo que hiciste el día anterior. Entonces el problema no era de las emociones. Jesús no estaba atacando las emociones de la iglesia, sino que estaba atacando su mente. El problema de dejar el primer amor no viene del alma, no viene de las emociones, no viene del alma, no viene de hoy quiero, mañana no quiero, mañana sí quiero, tal vez lo haré, si no, no viene de ahí. Viene del espíritu que tienes. Mire, le voy a decir un dato aparte de la predicación, es que el espíritu no puede corromperse, pero sí puede contaminarse. Porque el espíritu representa el lugar santísimo. ¿Alguien se acuerda de eso? Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces
En el lugar santísimo es el lugar donde Dios estaba. Es el lugar que le pertenece a Dios por completo. Nuestro espíritu representa ese lugar y no puede corromperse, porque es de Dios, le pertenece a Dios, pero sí puede contaminarse. Entonces ese espíritu contaminado representa una mente reprobada delante de Dios, una mente que no hace y no piensa lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer. ¿Sí, sí o no, no? Entonces también dice el Señor en el 3: haz las primeras obras. Recuerde esto, no hacemos para ser hijos, no hacemos las cosas para Dios para convertirnos en hijos, sino que porque somos hijos es que hacemos las cosas. Porque somos amados, porque somos perdonados y nosotros lo amamos a Él, por eso es que hacemos buenas obras. Por eso es que partimos nuestro pan y lo compartimos. Por eso es que sacamos algo de nuestro dinero y apoyamos a nuestros hermanos. No lo hacemos para ser aprobados por Dios, sino porque ya somos aprobados, y eso produce en nosotros una alegría de querer ayudar a las personas. Cuando el Señor habla de buenas obras, habla de la intención correcta en el corazón, el enfoque correcto. Es que yo voy a servirle a mamita Ana porque yo sé que Dios me ama y Dios me manda que yo la ame a ella. Ya yo lo sé, ya yo lo creo. Pero yo no voy a servirle a mamita Ana para que Dios me ame y para yo sentirme amado por Dios. Ese es el enfoque equivocado, es el enfoque incorrecto. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a su iglesia. Está bien que sirvan, está bien que hagan, está bien que se preocupen por la iglesia, pero ¿y la relación conmigo qué? Lo que Jesús está haciendo es prevenir que la iglesia cometa una infidelidad. Porque antes de la infidelidad, ¿qué ocurre? La distracción. Entonces el Señor miró y dijo: si no intervengo ahora, la iglesia va a cometer una locura y me va a ser infiel. Entonces yo voy a intervenir, porque ese servicio que me están dando a mí los está alejando de mí. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado eso? Me voy a levantar la mano porque yo creo que yo he sido el único. ¿Cuántas veces nos preocupamos más por la ropa, por el peinado, por llegar temprano, que por ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces nos preocupamos más por prestar atención a la predicación de verdad y comenzar a aplicarla a nuestra vida? ¿Cuántas veces nos preocupamos más por eso que por estar viendo al pastor así para que piense que lo estamos escuchando, pero en realidad estamos pensando en la comida? El servicio sin amor termina siendo una carga. El servicio nacido de amor se convierte en adoración, porque el servicio a Dios tiene que ser difícil. Eso es obvio. Por eso Abraham, cuando va a sacrificar a su hijo, cuando Dios lo prueba, ¿sí? Abraham le dolía tanto servirle a Dios. Le dolía demasiado porque era su único hijo. Pero ese servicio que lo llevó a hacer y a romper con su orgullo y a hacer cosas que él no era capaz de hacer por otra persona, el amor que le tenía a Dios lo hizo capaz de entregarle a su único hijo. Entonces el servicio con amor es adoración. No se preocupe por no tocar un instrumento. Si usted le sirve con amor, usted está adorando con sus acciones. Ahora viene la parte más importante y ya estoy cerca de terminar. Ya, hermana, vamos a hacerlo. Hola, no me regañen por coger este candelero. Gracias, hermana. Necesito que me apaguen el ventilador, por favor, hermano. No se asusten, es de la cocina. Todos
todos alcanzan a ver el candelero, ¿verdad? Ok. El Señor les dice: quitaré tu candelero. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Todo el mundo piensa que el candelero representa los 7 espíritus del Señor, el del medio representa el espíritu del Señor, pero esto representa algo más. Resulta que la mesa representa el mundo en el que vivimos. Y qué casualidad que sea redonda, no lo había notado. La mesa representa el mundo en el que vivimos. El candelero es la iglesia, es la reputación de la iglesia, es el testimonio de la iglesia. Y lo que usted mira aquí arriba, si todos alcanzan a ver, ese fueguito que está arriba, es la luz de Cristo. Entonces el Señor le dice: quitaré tu candelero si no te arrepientes. Porque si no estás arrepentido, el Señor no puede dejar una iglesia en el mundo que no viva arrepentida. Porque si no vives arrepentido, no vas a tener la luz de Cristo arriba. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces miren lo que pasa, o lo que pasaría si yo hago esto. Se sigue viendo bonita, sigue siendo hermoso el candelero, ¿cierto? Y al parecer está completo, pero le hace falta la luz de Cristo arriba. Le hace falta la presencia de Cristo arriba. Pero un momento. Resulta que ese fueguito no se apaga, o la luz de Cristo no se apaga porque yo la sople. Yo puedo encender la luz y me puedo ir a trabajar con los niños. Me puedo ir a dar clases. Me puedo ir a tomar café. Me puedo ir a otra parte. Cuando yo descuido el candelero, cuando yo quito mi vista del candelero, del fuego que hay arriba del candelero, cuando quito la vista de la presencia de Dios que está arriba de mí, cuando me descuido, esa luz no va a permanecer siempre si yo no estoy atento a esa luz. Si yo no tengo, ¿dónde está? ¿Me la puede pasar, hermana, porfa? Si yo no tengo comunión de repuesto, si yo no tengo oración, si yo no tengo oración de repuesto, cuando esta luz se apague, ya no va a haber luz en mí, ya no va a haber luz en la iglesia. Y si viene el viento, o la vela se gasta, o la oración mengua y desaparece, se sigue viendo bonita la iglesia, se sigue viendo bonita mi vida, se sigue viendo hermoso, es precioso, está bien trabajado, está bien hecho, es bonito. Pero como no hay luz, como no hay fuego arriba, ya el candelero no sirve de nada en la mesa. Entonces el candelero es quitado de la mesa. Y el mundo, que tenía una iglesia que estaba encendida, que estaba ocupada sirviéndole a Dios con el amor lleno de Dios, con el corazón lleno del amor de Dios, el mundo que necesita el candelero para verse bonito, o sea, para estar completo, para que cumpla su propósito, queda vacío. Entonces una mesa que nadie utiliza comienza a llenarse de polvo, comienza a ser utilizada para el propósito incorrecto. Una mesa que no tiene un candelero comienza a ser utilizada para el propósito incorrecto y sirve para sostener algo diferente al candelero.
pero no está diseñada para sostener algo diferente al candelero. Entonces muchos de nosotros estamos viviendo en el mundo, viviendo de manera diferente, viviendo como nosotros queremos, viviendo como se nos antoja o según nuestros sueños y nuestros anhelos. Entonces no estamos cumpliendo el propósito que Dios nos mandó. Dios nos mandó a hacer luz. El candelero tiene que ser luz encima de la mesa. El bajo no tiene que estar encima de la mesa, ¿cierto que no? Tiene que estar el candelero. Ese bajo representa todo lo que no le agrada a Dios. Y muchos de nosotros estamos viviendo en el mundo, estamos en la mesa, representando todo lo que no le agrada a Dios. Y dejamos de cumplir el propósito con el que fuimos creados, ser iglesia. Y no solamente eso, sino ser una iglesia que ame a Dios, ser una iglesia construida y hecha con las manos de Dios, y ser una iglesia encendida de amor por Dios. Y aunque la llama es baja, ella empieza a crecer y empieza a crecer y comienza a consumir. Y si ya en tu vida no está el candelero, sino que está el bajo, si en tu vida ya no está esa estructura que te hace sostenerte, que te permite sostenerte en la presencia de Dios, sino que está lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú crees correcto, lo que tú crees bueno, lo que tú crees. Pero cuando el candelero deja de cumplir su función, se vuelve inútil. ¿Quién quiere poner un candelero en su sala y en su mesa sin luz? Sin velas, sin fuego. ¿De qué me sirve un candelero? ¿De qué me sirve un cristiano sin Cristo? Para lo que me sirve un candelero sin luz, para nada. Un candelero sin luz es como un cristiano sin Cristo. Un candelero sin luz es quitado y es guardado. Un cristiano sin Cristo es quitado y es guardado también. Es así. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros como iglesia podemos seguir reuniéndonos, cantando, trabajando, pero si perdemos nuestro primer amor, si perdemos ese fueguito que está ahí arriba, no servimos para el propósito que fuimos creados. Mejor dicho, no estamos cumpliendo, nos volvemos inútiles de lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. El candelero se ve bien, la iglesia se ve bien, los ministerios se ven bien, los sugieres se ven bonitos con sus trajes, los músicos se ven bien tocando, los cantantes se ven bien cantando, pero que te veas bien no significa que estés lleno del Espíritu Santo. No significa que tu corazón esté lleno de amor por el Dios. No significa que estés haciendo cosas para Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ok. Cuando Jesús habla de quitar el candelero, está advirtiendo que una iglesia puede perder el lugar que Él le dio como portadora de su luz. Cuando Jesús habla de quitar el candelero, es una iglesia puede perder el lugar que Él le dio, que Dios le dio, porque no está llevando su luz. Creo que está muy duro, está muy duro el ejemplo. Entonces, la iglesia conserva su nombre, las personas conservan sus nombres, sus programas, sus actividades.
pero pueden haber perdido la autoridad espiritual, el testimonio y la influencia que solo los cristianos pueden sostener porque Cristo se las dio. Entonces, si ya no tienes autoridad en tu casa, mira cómo está tu candelero. Si ya tu iglesia no tiene autoridad, mira cómo está el candelero. Y hay algo que me impacta también, es que todo esto Dios nos los dio a nosotros para administrarlos. Nosotros somos la iglesia, ¿cierto? El problema de la iglesia es que cree que el candelero es suyo. El problema de la iglesia es que cree que la iglesia es suya y que puede hacer y que sabe lo que le conviene. Pero Jesús le dice, no. La iglesia es mía. Aunque yo al parecer aporto la parte más pequeña, más insignificante del candelero, sin mí el candelero está incompleto. Sin el fuego que cambia tu vida, sin el arrepentimiento que cambia tu mente, el candelero está incompleto. Entonces el candelero y el mundo no es tuyo. Tu vida y el mundo en el que vives no te pertenecen para que hagas y vivas como quieras, sino que le pertenece a Cristo, que está en el punto más alto para gobernar y hacer crecer tu vida. Jesús reconoce, el Señor reconoce las cosas buenas de Éfeso y las exalta. Y ninguna otra iglesia de los otros 6 mensajes tienen esas características. No las tienen. El Señor le importa lo que tú haces. Al Señor le importa tu servicio. Él mira tu trabajo, Él mira tu desvelo, Él mira tus preocupaciones, mira cuando vienes a servir con dolor. Él lo sabe, Él te ve. Él te ve. Entonces no te tienes que preocupar por agradarlo con tus obras. Te tienes que preocupar por agradarlo con tu comunión con Él, por tu relación con Él. Y es triste saber que hay demasiadas personas que son como un candelero sin luz, sin propósito, sin vida, sin pasión por algo. Y si tú estás siendo así, entiende que no basta las cosas que haces. Las cosas que haces no es lo que te definen. Tus buenas obras no te definen, incluso ni tus malas obras te definen. Lo que te definen es lo que piensas. Lo que te define es la causa por la que haces las cosas. Nunca es la acción, sino el pensamiento. Puedes ser el mejor en lo que haces, pero si tu pensamiento es bueno, tus obras no van a ser buenas. Si tu pensamiento no es sano delante de la presencia de Dios, entonces así hagas las cosas de la mejor manera, tus obras tampoco van a ser sanas delante de Dios. Termino con el 6, porfa, hermana. El 7, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Mire, hermano, iglesia, en todas partes que usted esté, en todas partes que usted haga algo, que usted ejerza un servicio, que usted preste un servicio, que usted tenga que ocuparse de algunas cosas, siempre tenga el enfoque correcto.
siempre tenga el enfoque correcto. Si está en su casa, tenga el enfoque correcto. Hoy yo estaba lavando los platos porque ya a mi esposa le cuesta estar de pie, pues su barriguita ya está bastante grande. Entonces yo tengo que lavar los platos, tengo que hacer varias cosas. Entonces hoy estaba pensando y dije, bueno, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero servirla? Y que quiero que cuando se acerque encuentre los platos limpios. Que cuando entre al baño encuentre el baño limpio. ¿Por qué lo hago? ¿Por quedar bien con mamita Ana? Lo estaba pensando y dije, claro, lo hago porque la amo. Entonces me pregunté, ¿será que el amor que tengo hacia la persona que amo en la tierra es el mismo amor que tengo por la persona que amo en el cielo? ¿Será que usted ama más a sus hijos que a Dios? ¿Será que usted ama más a su perro que a Dios? Ya los dejo de molestar, tranquilos. El fin de este discurso es que volvamos al primer amor de Dios. Volvamos al primer amor de Dios y direccionemos nuestra fe y nuestra mente hacia Cristo. Y eso nos va a permitir vivir vidas, valga la redundancia, completas. Vivir vidas cumpliendo el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces le pido por favor que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios. Tranquila, hermana, puede dejarlo ahí. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volver a ese punto donde fuimos distraídos. A volver a ese punto donde quitamos nuestra mirada de ti y entender qué fue lo que causó la separación que vivimos hoy, Señor. Por favor, ayúdanos a vivir en tu primer amor. Ayúdanos a regresar a ese primer amor donde te servíamos con pasión, donde teníamos deseo de venir a la iglesia, donde teníamos deseo de servirte, y que la responsabilidad, que la presión no opaquen el amor. Que la responsabilidad y la presión y el afán no opaquen el amor. Que tengamos el corazón para servirte de la manera correcta, Señor. Que tengamos la causa correcta por la que te servimos. Que no olvidemos por qué lo hacemos. No lo hacemos para agradar a nadie, porque no somos siervos de los hombres. Somos siervos de Cristo y solamente queremos agradarlo a Él. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Y la iglesia dice amén y amén.